Son ya las 8 de la mañana con 31 minutos. Gracias por su sintonía a través de las diferentes frecuencias y plataformas en el Ecuador y el mundo. A esta hora recibimos en esta mesa informativa a Rodrigo Gómez de la Torre, analista en temas agropecuarios, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Rodrigo, gracias por estar en este servicio informativo. Te hemos invitado para analizar el impacto que genera el clima adverso, las fuertes lluvias en el territorio nacional, sobre todo en el agro. Pues estamos hablando de fuertes lluvias continuas que ha significado inundaciones, desbordamiento de ríos y una serie de cosas que afecta a la familia y muy en particular en el agro se pierden los sembríos. Y quiero empezar preguntándole qué información tienes tú, que estás vinculado a este sector, respecto de la afectación al agro por las fuertes lluvias en el país. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días Jorge Ramiro, buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos siguen. A ver, creo que es importante entender primeramente que el clima a lo largo de la historia del planeta ha venido sufriendo cambios de manera cíclica. Estos a veces son picos más altos en lo que es temperatura, picos más bajos en lo que es temperatura, y hablo de los miles o millones de años del planeta. No estoy hablando solamente de los últimos 100 o 200 años, que es lo que más o menos medimos los datos climáticos. Ahora, hemos visto que hay un crecimiento en los extremos en los climas. Hace unos pocos meses atrás estábamos hablando de sequías extremas, ahora hablamos de inundaciones extremas. La pregunta que yo me hago, más que los datos que yo pueda darte, es ¿dónde tenemos una información histórica clara por parte del INAMI, que tiene la información, que nos la presente por provincia, por cantón, de cómo se han ido moviendo los ciclos en los últimos 20 o 30 años? ¿En qué ayudaría esto? ¿En qué ayudaría? En que el momento que tú ya entiendes cómo va la curva de picos de lluvias y picos bajos, y esto se lo hacía antes en la revista El Surco, los climas tenían un ciclo de 14 años. Tú sabías, tenías un pico de lluvia y un pico seco. Entonces tú ya más o menos ibas preveyendo. Como las estaciones. Como las estaciones en otros tiempos. Sí estamos viendo que estos ciclos, estos periodos, se han ido acortando. Varían y se han ido intensificando. Entonces, lo que tuvimos en La Gasca hace un par de años, que fue por efecto de lluvias y represamiento, ya no tendríamos, si vamos anticipando los problemas. ¿Competencia de quiénes? De todos los sectores. Gobierno central tiene competencias en vías, tiene competencias en riego, en macro. Gobiernos provinciales tiene ciertas vías, limpieza de cunetas, alcantarillas y también tiene fomento de riego. Municipios, las basuras, la limpieza de alcantarillas ya dentro de las ciudades. Pero quien más importancia tiene aquí es el sector privado. Sector privado que también tiene que ir entendiendo esto, no arrojar basura, ir teniendo ciertos tipos de drenaje. Hay cosas que le competen, cosas que no. Y un factor importante que sí compete al gobierno central principalmente y a los gobiernos provinciales y cantonales es la difusión de una información certera, educación, capacitación e información para entender estos ciclos climáticos. En el caso del agro, ¿ya? Y vamos a tomar el tema de la sierra. Sabemos que el invierno, ya estamos aquí con algunos años encima, hace unos 30, 40 años sabíamos que las vacaciones eran de julio a octubre. Recordaremos, las del colegio. Y ese era el verano. Era la época seca. Ajá. Vientos fuertes y ausencia de lluvias. Ahora, esa época seca ya no comienza en julio, comienza en mayo. Se ha reducido 2 meses. Ya no arranca las lluvias en octubre, que arrancaban con el cordonazo de San Francisco, para quienes estamos en Quito y se acuerdan. Ahora algo cae en septiembre, octubre, y luego se han extendido a noviembre. Entonces, estos periodos ya los vas entendiendo en el agro, y aquí sí es más de experiencia y caminar y levantar la cabeza al cielo, para ver cómo se va modificando y así poder entender los ciclos de lluvia y los ciclos de siembra, los ciclos de cosecha,
y protegerse de las inclemencias climáticas. Pero estos, como decíamos, no son fijos, por decirte de alguna forma, por el cambio climático y que van acelerando las cosas. Por eso es que te digo, tener la información y la capacitación fácil para entender, así como ahora el TikTok suena como fuente de información, así como se hacen TikToks para cualquier cantidad de cosas dentro de la política, ¿por qué no hacemos TikToks con dibujos que nos expliquen que si el ciclo antes era de 14 años, ahora puede estar en 8 años? Este año, por ejemplo, este año que cerró, el 2024, en la zona donde yo llevo la información personal, se asemejó muchísimo, muchísimo al 2015, por ejemplo. El ciclo de lluvias fue muy similar al 2015. Este 25 estamos midiéndolo a ver qué tanto se asemeja al 16 o si es a otro año. Pero el 15 con el 24, muy, muy semejantes. Lo que en tú cantidad planteas, de lluvia. lo que tú planteas podría ser entonces que amortigüe el golpe, el efecto negativo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? A ver, ¿podemos ser reactivos o podemos ser propositivos y anticipar el problema? Si tú quieres ser reactivo, esperas que te caiga el aguacero y dices, ¡qué barbaridad! Tengo que buscar un paraguas. La otra opción es, a ver, ya estamos entrando al ciclo lluvioso, entonces tengamos un paraguas a la mano. Entonces, si comienza la llovizna, ya sacas el paraguas y no te mojas. Lo mismo pasa en los diferentes espacios. Si ya estás viendo que el ciclo de verano se está terminando, comienzas a tener un trabajo dentro del verano o dentro de la época seca para limpiar alcantarillas, anticipar ciertos temas, preparar los sitios para siembras. Tú hablas de acciones preventivas. Acciones preventivas. Pero ¿en manos de quién debe estar esto? De todos. Por eso digo, gobierno central dentro de sus competencias. 1, información, capacitación sencilla. No es información científica de esas que nos ponen términos raros y que nadie entiende. No, información sencilla, digerible para el ciudadano. Ahora, en prevención, a nivel de vialidad, a nivel de sistemas de riego, prefecturas también tiene vialidad y riego. Las ciudades, el tema de mantener limpias las laderas del Pichincha, evitar que se siga construyendo hacia arriba. Rodrigo, pero nuestras autoridades no son preventivas. Recuerda tú que, si no estoy equivocado, en el gobierno de Lasso con el Banco de Desarrollo del Ecuador, se abrió una línea de crédito para proyectos preventivos precisamente para esto. Y nunca se ejecutaron o nunca se interesaron los municipios por esto. Porque eso es parte de una mala cultura que estamos teniendo. Y aquí yo sí creo que es importante también, si ya vemos que hay una ausencia en estos aspectos del gobierno, ya nos toca un poco a los ciudadanos ir preveyendo. El caso de la ganadería de leche. Ya sabemos que se nos vienen las épocas de vacas flacas, como se dice, cuando no hay pasto, principalmente agosto, finales, septiembre, octubre. Así es. ¿Por qué? Porque tú tienes una temporada de lluvias, el pasto se mantiene, el ciclo de rotación del ganado que va comiendo los potreros, y te dura hasta mediados, fines de agosto. Ya para septiembre, ya los potreros que fueron comidos ya no tienen reserva. Entonces, indistinto si eres grande, mediano o pequeño, buscas tener alguna reserva. Entonces, a ver, ya en el mes de febrero o marzo, este potrerito guardemos de aquí, cortemos la hierba, hagamos un silo. Se hacen silos en funda, se hacen silos en trinchera, hay varias técnicas, ¿ya? Pero ya vas preparándote para que el impacto de la temporada seca sea menor. Y ya vas almacenando. Aquí en el centro, esto es fácil hacerlo, y si no lo hicimos, salimos mal parados, pero salimos. Si es que en el hemisferio norte, ya hablemos en los países donde cae nieve, y la comida es lo fundamental, eso es lo único que no podemos negociar. Si no nos preparamos para las épocas de invierno, cuando está completamente nevado, donde no existen cultivos y no hemos guardado comida, pues nos morimos. Son condiciones más extremas siempre, ¿no? Pero me parece que también hay una gran diferencia de la información que te pueden brindar las entidades que están a cargo del análisis, de la observación del clima y la capacitación que te pueden dar
que inclusive se sumaría a la experiencia que tienen de, como tú dices, de alzar la mirada al cielo y ver qué va a pasar, ¿no? A ver, hay una frase que esto es una suerte de más que frase, una anécdota. Hablaban de que en algún momento Velasco Ibarra, inaugurando la estación de Urbina, hablaba de las nieves del Chimborazo, y parece que había un hombrecito que cuidaba la estación. Y claro, no tenía una formación académica a veces ni siquiera escuela. Y justamente Velasco Ibarra hablaba de la sabiduría de esta persona con respecto a los diferentes tipos de hielos y comportamientos climáticos, ¿ya? Eso es algo que el agro lo tiene. Pero sí nos ayudaría poder anticipar ciertas cosas, porque ahora vivimos el día a día. O sea, salimos, está medio nublado, sacamos el paraguas. Ahora en Quito hemos aprendido a sacar un paraguas un poco más grande que nos sirve o de paraguas o de sombrilla, porque el clima de Quito también tiene su temperamento. Pero si no vamos anticipando las cosas, no nos quejemos. Y esto de aquí lo vamos a topar en un ejemplo un poco más palpable. Sabemos bien que los meses de abril y mayo y los meses de septiembre, octubre, noviembre son temporadas de estiaje en la zona amazónica y particularmente en la zona sur. No hay lluvias en lo que es el tren Paute. Entonces tenemos que ir anticipando que las centrales termoeléctricas estén puestas a punto para que cuando no haya agua en Paute, en vez de haber apagones, podemos prender la central. O sea, este ejemplo que estoy dando, hago referencia a que ni siquiera en el gobierno central, porque hablamos en el gobierno de Lazo, se hablaba de que había que pedir a papá Diosito que llueva. Se anticiparon ciertos contratos que luego se frenaron a raíz de la muerte cruzada. Cuando entró la nueva ministra, se activaron unos y se pararon otros. Y terminamos con el ministro, con Gálvez, también hablando cuando se le preguntó cuándo se acabarán los apagones. Regresamos a que hay que preguntarle al cielo. Entonces no podemos seguir esperando del cielo. Tenemos que trabajar en prevención, tenemos que trabajar en entender la información, que el Estado dispone de esa información. Nos dé por provincia, así como nos anticipa que va a venir lluvias. Una vez cada 15 días, una vez al mes, señores INAMI, por favor, cuéntenos qué es lo que ha pasado los últimos 5, 10, 15 años. La información del INAMI ya está restringida desde el año 2015. Entonces, si tú buscas información, no consigues. Yo me he ido al INAMI a preguntar, ¿para qué? Precisamente para ir comparando y ver cómo se están comportando. Pero somos algunos ganaderos, algunos agricultores que llevamos estadísticas climáticas. Pero claro, las llevamos de nuestra zona. ¿Por qué? Porque es nuestra área de influencia, nuestra área de... Pero ya pensando en información general, pucha, qué lindo sería que el INAMI le diga al Cantón Quito, a los principales cantones, a ver, vean señores, estamos viendo que se puede venir una temporada lluviosa. No es que se van a venir lluvias en los próximos 3 días, sino ya en el mes de septiembre, decir, ok, estamos viendo que las temporadas lluviosas se han acortado, se han intensificado, anticipemos evitar problemas para el mes de noviembre por exceso de lluvias, porque hemos visto que en el histórico esto se está dando. Ahora, con acciones o políticas preventivas siempre va a haber una afectación, Rodrigo. Ya. En menor o en mayor medida va a haber una afectación. ¿Cómo trabajar en ese campo con las autoridades de gobierno local o gobierno nacional para mitigar en algo las pérdidas económicas en el agro? Ahí viene la única forma para combatir o luchar contra las afectaciones climáticas, se llama el seguro agrícola. Seguro agrícola es algo que, si bien se ha intentado implementar durante muchos años, requiere una coparticipación del Estado. En el mundo entero es así. Y es una suerte de compensación que se da. No hablemos de precios mínimos, no hablemos de otro tipo de cosas. En el caso del seguro sí hay que haberlo. Y ya no es un tema nacional, es un tema mundial. Por ejemplo,
los seguros ante afectaciones climáticas en el primer mundo, digámoslo así, en el hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, se han ido reduciendo porque el clima cada vez es más incierto. Pero también regreso, si no estudiamos cómo va el comportamiento y cómo va modificándose los comportamientos climáticos, claro que va a ser incierto. Entonces ahí viene una correlación entre la información, la capacitación, la mitigación. Cuando tú ya vas anticipando lo que se puede venir, tú también ya puedes conseguir seguros que te puedan contrarrestar de alguna manera. No de pronto la utilidad, pero si tú invertiste 10 y esperaste ganar 5 más, ¿ya? Al menos que el seguro te cubra lo que invertiste o una parte de lo que invertiste, sino la utilidad por lo menos no pierdas. Pero por las condiciones climáticas en el mundo, las aseguradoras como que no... Las aseguradoras le tienen pánico al sector agrícola porque es un sector que trabaja. Nuestro principal socio es el clima. Entonces nosotros sí tenemos que ver al cielo todos los días y ver cómo y hay no he visto últimamente, pero cómo la configuración de las nubes ya te da una pauta de que si va a llover, no va a llover, si va a granizar, no va a granizar, el color del cielo, si ya vienen lluvias o viene sequía, ya lo vemos un poco, ya se nos hace diferente a quienes estamos en el campo. Pero ahí yo, por eso insisto tanto en la necesidad de una información adecuada y de manera sencilla, con históricos, porque sí hay una variación climática. No creo que es el cambio climático apocalíptico, ¿no? Que si no, ya por poco se va a acabar el mundo. No pasa eso. El mundo ha tenido varias glaciaciones, por ejemplo, que el mundo entero se ha congelado. Hemos tenido, hay un estudio de geólogos que demuestran que el mundo, antes de que haya autos y humanos inclusive, ya había tenido temperaturas mucho más elevadas que las actuales, hasta en 7 y 8 grados. Entonces, hay que irse adaptando a las nuevas cosas, así como en otros ámbitos nos hemos ido adaptando a las nuevas tecnologías. Hay que ir adaptándose. La capacidad de adaptación es probablemente una de las cosas que hace que las especies prevalezcan, y eso lo demostró Darwin en los estudios que hizo en las Islas Galápagos. Ahora, estimado Rodrigo, pero esto de las afectaciones por las condiciones del clima, entendería o entiendo que va decepcionando más a las personas que se dedican al agro y van abandonando el campo. A ver, el tema del abandono del campo es un tema que viene desde hace varias décadas. Más de 10 años atrás se hizo un estudio a nivel latinoamericano en el cual ya sobre el 50% del agro estaba siendo administrado por personas que tenían más de 50 años. Obviamente eso ha seguido incrementándose. Ahorita estamos ya al promedio, me parece que es 58 años. Y el problema no es en el Ecuador, el problema es mundial. Esto sucede, al igual que sucede en el Ecuador, en Perú, en Chile, en Europa, en el Asia o en el África. ¿Ya? Factores de rentabilidad, incertidumbre. Y lo que es curioso es que si el día de mañana nos quedamos sin celulares y no podemos ver el TikTok, probablemente muchos estén estresados. Si yo no puedo ver el Twitter, me voy a estresar. Hablo a título personal. Pero si no comemos, nos morimos nomás. Claro. O sea, hasta podemos andar hasta chirisiquis, pero sin comer no podemos sobrevivir. Pero ahora, y tú decías, y con mucha certeza, ¿no?, que la responsabilidad está tanto desde el sector público y privado, pero también hay un detalle en el país y en el mundo entero sobre el desperdicio que existe de los alimentos, de la producción, y desde los dos sectores también se debería trabajar en este aspecto. Sí, y esto de aquí, regreso al tema capacitación y educación. ¿Por qué? Porque tenemos dos aspectos. Tenemos lo que es pérdida de alimentos, y me enfoco en la pérdida de alimentos. Pérdida de alimentos, el momento de la cosecha. Se quedaron unas papas en el campo, estás cosechando a mano, con el asadón le cortaste a una papa porque no puedes ver debajo de la tierra, hay pérdidas en varias formas.
mal manejo en la carga, en el transporte, mal manejo en mercados. En los mercados, quienes van al mercado de San Roque, el mayorista, a Liñaquito, podrán encontrar que hay productos que lamentablemente se pierden porque se aplastan o porque están feos. Los productos feos están tratando de recuperarse. Esta pérdida de alimentos que va desde el campo hasta el consumidor final, ¿ya? Es la pérdida. Esto bordea el 30%. Lo cual es grave. Y tienes ahora el otro lado, el desperdicio de alimentos. Entonces llegas y te preparaste una taza y media de arroz y te alcanzaste a comer una taza y la otra parte no te comiste y terminó desechada. En el restaurante unas papas se quedaron ahí botadas. Este tipo de cosas también suceden. Es el desperdicio de alimentos. Entonces hay que entender la pérdida y el desperdicio. Y esto también es un tema de trabajo conjunto. Creo que los gobiernos no es un tema de poner sanciones, porque les encanta poner multas, yo no entiendo para qué, pero pobres de que les digan eduquen. O sea, formemos esto y en el caso, hablemos de restaurantes, sí hay ya ciertos restaurantes que tratan de acomodarse un poco al plato. Yo a veces cuando salgo a comer con mamá, por ejemplo, mamá es de poco comer y le pasan unos platotes y a veces no se avanza y le dices, vea, puede ser medio plato, no, es eso o nada. Entonces, claro, a veces le puedo ayudar, otras veces no, pero eso nos pasa a todos y regresemos a nuestras casas, regresemos a cuando salimos, regresemos a ver lo que está pasando a nuestro alrededor y eso es real, aunque no lo queramos aceptar. Ay, este señor de las barbas que está hablando cosas que no son ciertas. No, son ciertas. Y a veces en la casa también por quedar bien, piensas que mientras más les das están mejor atendidos. Claro. ¿No? Y muchas veces la gente no avanza a comerse. Entonces, quienes tienen el perrito a veces le dan al perrito. Hay que llevar fundita a todo lado. Hay que llevar fundita. Y ahí viene el otro problema. ¿Cómo transportas eso? ¿Vas a transportar en estos foamings o que no son biodegradables o vas a transportar en algo que se biodegrada rápidamente? Porque al final estás generando basura innecesaria. Otro problema. Cuando podrías decir, perdón, ¿cuánto quiere? En ese aspecto los buffets no son malos porque uno se sirve lo que en principio va a comer. Claro. Y no desperdicios. Y eliminamos o reducimos lo más posible el desperdicio de alimentos. Un detalle importante. El desperdicio de alimentos es uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Entonces, si queremos combatir el cambio climático, dejen de jorobarles la vida a las pobres vacas que han estado en el planeta, los mamíferos, desde antes del humano, y más bien veamos qué tanto utilizamos el vehículo, por ejemplo, o qué tanto desperdiciamos de alimentos. Creo que por ahí también habría un tema de formación, educación, y dejar de crear falsos mitos que no necesariamente son ciertos. Finalmente, Rodrigo, recomendaciones o mensaje a las autoridades del gobierno local, nacional y también a la gente. Yo creo que a la gente primero, la ciudad que más se limpia, la carretera que más se limpia no es la más limpia, lo más acertado es lo que menos se ensucia. Alguna vez creo que en algún micrófono, quienes íbamos en bus hace muchos años recordábamos el letrero, tú te sentabas y adelante tenías un letrero, sea culto, bote la basura por la ventana. Ajá. ¿Estoy mintiendo o no? Claro, eso era así. Eso era así. Ahora ya hemos aprendido que no se bota la basura por la ventana, se la recoge en una fundita y se deposita en basureros. Y qué mejor, clasificar la basura. El tema de clasificación de basura es un tema que se hace en las casas, se hace en las oficinas, para poder reciclar, para poder reutilizar, y qué mejor, algo tiene Quito ya, todavía hay mucho por hacer, y a nivel de otras ciudades también, poder utilizar la materia orgánica, y esa no se recicla, esa se puede reutilizar en compost, se puede biodegradar y generar una concentración de gases metano para generación eléctrica, hacer bioles, fertilizantes orgánicos, etcétera. Los plásticos se reutilizan, el papel puede ser reutilizado, el cartón, los vidrios. Ese tipo de cosas son las que hay que ir reeducándonos, porque
Hace muchos años utilizábamos botellas de vidrio, luego vino la moda del plástico, ahora luego pasamos a la moda del plástico retornable, hablando de gaseosas, cervezas, por ejemplo, y ahora estamos regresando al vidrio. Así es. Entonces, sí podemos. Quienes trabajamos en las soluciones somos los ciudadanos. Los gobiernos pueden orientarnos, pero las decisiones grandes, las decisiones importantes, los cambios importantes, los hacemos los ciudadanos a través de un trabajo articulado, la adecuada información, capacitación y formación. Con eso me quedo, Rodrigo, te agradezco por el tiempo, muy amable. Gracias a ti, Jorge, Ramiro, y a todos quienes nos han escuchado el día de hoy. Un excelente día y probablemente nos llueva hoy tarde. Probablemente. Rodrigo Gómez de la Torre. Hay que prevenir, Rodrigo, hay que prevenir. Un paraguas. Prevenir es mejor que lamentar. ¿Viniste con paraguas? Yo ya de aquí cojo y me voy para el monte. Y honestamente no uso paraguas, uso sombrero, llueva o no. Pero trajiste el sombrero. El sombrero está allá afuera. Ah, que eso te sirve de protección para el sol y para la lluvia también. Y para la lluvia no tanto, porque igual te mojas, pero por lo menos te deja ver bien cuando llueve muy fuerte. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, analista de temas agropecuarios. Amigos y amigas, también estamos cerrando este servicio informativo de Buenos Días América en jornada de jueves, antesala del fin de semana y del feriado que se aproxima. Estaremos mañana con una nueva edición de Buenos Días América. Los esperamos a partir de las 6 de la mañana en punto. Por hoy no es más. Hasta mañana. Permiso. Muchas gracias. Llegamos al final de esta jornada informativa. Lo más importante, su sintonía. Nos encontramos en la próxima emisión de Buenos Días América. Buenos Días América. Esperamos.